hoy quiero compartir un tema donde se hace presente Dios, donde se hizo presente y donde se hace presente hoy, donde se hace presente Jesús. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dijo el Señor Jesús? ¿Dónde estaba Él presente? Bien, en el programa anterior les hablé sobre Dios en la creación. Se hizo presente, caminaba, Adán y Eva oían sus pasos, lo dice Génesis 3:8, oían sus pasos de que Dios habitaba su presencia, pero la Biblia no dice que ellos vieron a Dios, sino que oían los pasos. Luego entendemos Mateo 5:34, que dice: yo os digo, no juréis de ningún modo ni por el cielo, porque es el trono de Dios. El trono de Dios está en los cielos. Pero el Señor quiso hacerse presente en la tierra, y la forma de su presencia fue a través de su voz, a través de ángeles. Éxodo capítulo 3 dice que Moisés apacentaba el rebaño de su suegro y de repente vio una llama que no se consumía y comenzó, tuvo curiosidad, se acercó. El Señor le dijo: Moisés, Moisés, quita tus sandalias porque el lugar que pisas es un lugar santo. Entonces vemos aquí que el Señor ahora se había mostrado a través de una zarza. Bueno, aquí vemos que ocurrió esto, pero después el Señor ya le había dicho a Moisés: ve y me libera al pueblo de Israel que está esclavo en Egipto, su pueblo. Pero después, cuando llegan por el desierto, el Señor, el Todopoderoso, le dice a Moisés, hablaba a Moisés y le dijo: construye un tabernáculo, una tienda grande donde él iba a habitar, donde él se iba a hacer presente. En ese tabernáculo nos muestra la Biblia en Hebreos cómo era que estaba formado el tabernáculo para que se hiciera el Señor presente. Lo dice Hebreos capítulo 9, nos habla del tabernáculo y les voy a leer rápidamente. Dice: el primero pues también tenía por su parte reglas de culto y de santuario, porque el tabernáculo fue preparado así. Dice: en la primera estancia, llamado lugar santo, estaba el candelabro. El candelabro era una visita donde se colocaban 7 luces o 7 velas. Un candelabro y la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo, dentro del tabernáculo, estaba la parte llamado lugar santísimo, que tenía el incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná. Les quiero mostrar una imagen, la imagen número 1, donde nos muestra cómo era ese arca, cómo era el arca del pacto que el Señor le dijo al pueblo de Israel que construyeran. Un arca de oro, nos dice, contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella estaban los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, las cuales no es posible hablar ahora en detalle, dice Hebreos capítulo 9 del 1 al 5. Entonces vamos a la imagen número 1 para mostrar cómo fue que el Señor, cómo fue que ellos hicieron el tabernáculo de acuerdo a lo que el Señor le dijo a Moisés, para que en ese arca del pacto, este es el arca del pacto. Fíjese que mandó el Señor a hacer 2 querubines con sus alas extendidas. Ahí se hacía presente el Señor en el tabernáculo, pero este arca del pacto estaba en el lugar santísimo. Ahora los israelitas cargaban, miremosla, esta es la segunda imagen, ahí ellos llevaban el arca del pacto. Entonces, en el tabernáculo, el arca del pacto, se hacía presente el Señor. El pueblo de Israel, mientras tenían el arca del pacto y mientras obedecían la voz de Dios, Dios los respaldaba. Pero la forma de comunicarse Dios era a través del arca del pacto
ahí se hacía presente. Ellos iban de Israel, del desierto, salieron de Egipto, por el desierto a la tierra prometida. Y entonces, mientras iban por el desierto, llevaban el tabernáculo y ahí se metía Moisés y ofrecía sacrificio, los sacerdotes, pero él se metía al lugar santísimo donde estaba la presencia del Señor y ahí le hablaba, porque antes el Señor le habló en el monte Oré. La Biblia nos muestra que Moisés se subió al monte y ellos, Éxodo 20, 18, ahí nos muestra cómo Moisés subía al monte a hablar con Dios. Bueno, Moisés se demoró en bajar y el pueblo de Israel desesperado le dijo a Aarón que le hiciera un dios y terminó haciéndoles un becerro de oro. El pueblo idolatraba porque tenía esa costumbre de estar adorando dioses de Egipto. Y como ya habían salido liberados de la esclavitud de Egipto, iban por el desierto y Moisés se demoraba de estar en la presencia de Dios, que no sabían cuánto tiempo era, entonces le dijeron a Moisés, haznos un dios. Aarón les hizo un becerro y ellos adoraban a esa imagen diciendo, ahí está Dios. Pero lo que uno puede ver con esto es que podría como causar confusión esta parte, cómo el Señor mandó hacer un arca con querubines y ahí se hacía presente el Señor. Entonces para ellos era de repente una confusión, entonces por eso también pudieron decir, haznos un Dios, y les hizo a Aarón un becerro de oro. Bueno, todo esto ocurrió en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel se acostumbró a adorar, a ver para creer. Y esto es lo que perjudica al ser humano. Creer que el Señor se hace presente en objetos. Creer que el Señor se hace presente en figuras. Creer que el Señor se puede ver. La Biblia nos dice en Juan capítulo 4, cuando el Señor conversaba con la mujer samaritana, le dijo, Dios es espíritu. Dios es espíritu y los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Bueno, ¿qué ocurrió con el arca del pacto en el Antiguo Testamento? Mientras Israel tuviera el arca del pacto y obedecía, Dios los respaldaba. Pero ¿qué pasó? Se apartaron del Señor y entonces más bien vinieron los enemigos, los filisteos, y se llevaron el arca del pacto. Primer libro de Samuel, capítulo 5, del 1 al 12, nos habla todo esto. Ayer hablaba de esto, vuelvo y les repito. Pero los filisteos, al ver que al tener el arca donde estaba la presencia de Dios y tenerlas como secuestrada, causó en ellos enfermedad y causó problemas y se complicaron el pueblo de Israel. El Señor David fue y trajo el arca con el tiempo y la llevó a la ciudad de David, que hoy vemos como Jerusalén. ¿Y qué hicieron con el arca del pacto? David traía el arca del pacto y danzaba porque ahí estaba la presencia de Dios. El mismo David dice en su palabra, en el libro de Samuel, que David quiso construir un templo para Dios. Entonces, lo que vemos es que el mismo Señor le dijo a David que no fuera él a hacer el templo, sino que eso le correspondía ¿a quién? A su hijo Salomón, porque él era un hombre de guerra. Entonces le dijo, tú no vas a construir un templo donde habita la presencia de Dios. Bien, todo esto fue Antiguo Testamento. Y realmente esto era la forma como el Señor se mostró a través del arca del pacto. Ellos llevaban el arca del pacto y fueron las formas que se mostró en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a entrar en la parte del Nuevo Testamento. ¿Qué dijo el Señor sobre el arca del pacto y sobre la presencia de Dios? Bien, continuamos con su programa La Verdadera Libre, hoy llevando un tema con respecto a dónde habita la presencia de Dios, dónde se hace presente
el Señor Todopoderoso y entendemos lo que dice su palabra, ¿dónde está Él presente? El Señor Jesucristo en Juan capítulo 4, hablando con la samaritana, le dijo a la samaritana que ya no era necesario adorar a Dios en Jerusalén, porque en Jerusalén fue donde el arca fue llevada, el arca del pacto, en el templo, y como Israel tenía el templo construido, ahí iban todos los israelitas y adoraban al Señor, porque ahí estaba la presencia del Señor, donde se hacía presente para responder al pueblo. Pero entonces el Señor Jesucristo, la Biblia nos dice en Juan 1:18 que Él vino a dar a conocer a Dios. Fíjense bien, Jesús vino a dar a conocer al Padre Celestial. Y en Juan 4 les dice el Señor a la samaritana, ya no es necesario adorar en Jerusalén, sino que ahora se puede adorar en cualquier lugar. En todo lugar, Dios habita en todo lugar. Eso lo dijo el Señor Jesucristo. ¿Por qué lo dijo? Porque Dios es espíritu. Y Dios está buscando adoradores que lo adoren en espíritu. Nosotros no vemos a los espíritus. Nosotros no vemos a Dios, que es espíritu. Entonces por eso adoramos a Dios en espíritu, con nuestro espíritu, no con nuestra alma. Debemos adorar con el alma, sí, los deseos, sentimientos y emociones, pero es en espíritu y en verdad que el Señor quiere que nosotros le adoremos. Entonces, esto lo vemos a través de la misma palabra, cómo el Señor habló, cómo se hizo presente. La Biblia nos muestra en Mateo capítulo 18, versículo 18, lo siguiente. Mateo 18, ahí el Señor Jesucristo les habló a los discípulos y les dijo cómo Él se hacía presente. Fíjese como dice Mateo 18. De cierto os digo que todo cuanto prohibáis en la tierra habrá sido prohibido en el cielo, y todo cuanto permitáis en la tierra habrá sido permitido en el cielo. Y sigue diciendo el versículo 19, otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa para que pidan, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, dijo Jesús, allí estoy yo presente en medio de ellos. Eso dijo el Señor Jesucristo, que Él se hacía presente donde habían dos o tres. ¿Cómo hacemos usted y yo para nosotros adorar a Dios? Nosotros debemos ir a la iglesia. Ahora, ¿por qué vamos a la iglesia? Vamos a la iglesia, al templo, porque allá nos reunimos como iglesia para adorar, para exaltar y para recibir palabra de Dios a través del predicador, de quien esté llevando la palabra, exponiendo la palabra. Para eso vamos a la iglesia, a darle gracias al Señor. Pero ¿dónde dijo el Señor que se hacía presente? Donde hay dos o tres. ¿Dónde se hace presente? ¿Dónde es que hay dos o tres? En la iglesia hay dos o tres o más. Pero si en cualquier lugar, si en su casa, usted se reúne con su familia y se pone a orar y se pone a pedir al Señor, Señor, te doy gracias, leen la Biblia, comparten la palabra, piden unos por otros, ahí está presente el Señor. ¿Dónde? En su casa puede estar presente. En cualquier lugar donde se reúnan dos o tres, ahí Él se hace presente. Pero lo aconsejable es que vayamos al templo, a la casa de Dios, para recibir el mensaje de la palabra, para que oren por nosotros, para que Dios se glorifique y con mayor entrega se hace presente el Señor, porque ahí estamos todos nosotros. Ahora, esta fue la forma que el Señor Jesucristo dijo, donde se congreguen en mi nombre, ahí estoy yo. Pero lo siguiente, el Señor Jesucristo llegó a decir en Juan capítulo 6,
Todo Juan capítulo 6 nos habla comienza hablando de la multiplicación de los panes. Y luego el Señor Jesús le dice a estas personas que lo seguían, le dice, ustedes me siguen porque les di alimento. Todo esto está en Juan capítulo 6. Ustedes me siguen porque les di alimento. Entonces, él, porque les había acabado de multiplicar el pan. Y el Señor termina diciéndoles que busquen el verdadero alimento que nos lleva a la vida eterna. Y ese alimento el Señor Jesucristo dijo que era el pan. Ese fue el alimento que el Señor Jesús dijo. Pero cuando Él habla del pan, por eso comenzó dando una explicación. El pan se multiplica, el pan se da a todo el pueblo y sobra para todos. Pero terminó diciendo en Juan 6, yo soy el pan vivo bajado del cielo. O sea, ¿qué estaba diciendo el Señor? Él es la palabra que alimenta a todos los hombres y mujeres. ¿Por qué decimos eso? Porque Mateo capítulo 4, versículo 4 y Lucas 4 también nos dice que el Señor Jesús le dijo al diablo cuando lo tentó, no solo de pan vive el hombre, o sea, no solo del pan de la tierra vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fíjese, ahí hizo el Señor Jesús una comparación del pan de la tierra con la palabra que sale de la boca de Dios. Y en Juan capítulo 6 el Señor Jesucristo les está diciendo que Él es el pan vivo bajado del cielo, que el que coma ese pan no volverá a tener hambre. Y ellos le dicen, danos siempre de ese pan. Entonces Él les dice, el que coma este pan vivirá para siempre. Ahora, el Señor Jesucristo habló del pan como alimento, que Él es la palabra que alimenta nuestro cuerpo. Pero, ¿qué entendieron los apóstoles? ¿Qué entendieron los apóstoles con respecto a dónde estaba Dios? Y dónde supuestamente muchos creen que está Dios. Hechos capítulo 17, vamos a Hechos 17 y les muestro lo que dijo el apóstol, creo que fue el apóstol Pablo que dijo esta palabra. Hechos 17, versículo 24. Fíjese bien lo que dice Hechos 17, 24. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, siendo el Señor del cielo y tierra, no habita en templos hechos por manos. O sea, Dios no habita en los templos. Dios se hace presente donde hay 2 o 3 invocando su nombre, pero no le podemos, lo que está diciendo el Señor es, no me hagan una casa donde cree que me van a encerrar. Yo no estoy en templos. Eso dijo el apóstol Pablo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos, ni es servido por manos humanas. O sea, esto es muy claro. Dios no es que voy a servirlo. Ni tiene necesidad de cosa alguna, pues Él da a todos vida y aliento. O sea, Dios no habita en lo que el hombre hace. Dios no habita en una pared. Dios no está en el teléfono. Dios no está en un computador para que yo me arrodille ante el computador, para que yo me arrodille ante el celular. Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. Eso dijo el apóstol Pablo, y Pedro también dijo una palabra similar. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Donde hay 2 o 3, ahí estoy yo en medio de ellos. Ahora, lo que ocurre es que se ha creado una confusión y han creído que el Señor Jesús dijo que Él era el pan de la tierra para que adoraran el pan de la tierra. No, Jesús nunca dijo que Él era el pan de la tierra para que lo adoraran. Él dijo, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El pan vivo bajado del cielo. Fíjese que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel caía del cielo una semilla.
Y ellos así hicieron el llamado el maná. Con esa semilla formaron el maná para adorarlo. Y fíjense como la tercera imagen, donde muestra la adoración al supuestamente Santísimo, que no fue lo que el Señor quiso que hicieran. Esto no fue. El Señor lo que quiere es que adoremos en espíritu y en verdad. Pero esta adoración, esto es adorar viendo algo. Esto es adorar viendo, digamos, la Eucaristía. Esto es adorar viendo una figura, algo. Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. Así que esto es un engaño, Así que no, pero es que los apóstoles lo hicieron. Los apóstoles no adoraron el pan. La Biblia dice que ellos se reunían, Hechos capítulo 20, vamos a mirar Hechos 20, donde nos dice que se reunían, Hechos capítulo 20, creo que es el Hechos 27. Dice, en el primer día de la semana, reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba disponiéndose a salir, disponiéndose. Se reunieron para partir el pan, o sea, ¿y cuál era el pan? El pan de la tierra que el Señor Jesús dijo, hagan esto en memoria mía, la Pascua, Jesús es la Pascua. Entonces, lo que hicieron los apóstoles fue reunirse el primer día de la semana, predicaban la palabra, partían el pan, que es la cena del Señor, o Eucaristía, como lo quiera nombrar, pero no adoraban la Eucaristía, no adoraban el pan. Esto es una mentira del enemigo que le ha hecho creer. Ahora, la pregunta y lo que pueden estar diciendo algunos es, pero es que a mí sí me hizo el milagro Dios así, Dios sí me escuchó. Bueno, ¿sabe qué es lo que ocurre? Dios tiene misericordia de nosotros por el error, por lo que nosotros creemos. A veces, en un pasado yo llegué a cometer error de creer en los brujos, de creer en las imágenes, de creer en los santos, y Dios por eso no me desechó, pero Dios permitió que yo fuera leyendo y leyendo la Biblia más para que conociera más de la verdad. Pero entonces, esto no lo dice la Biblia. En ningún versículo de la Biblia dice que los apóstoles se reunieron para adorar el pan o para adorar a Jesús en el partimiento del pan. No dice ningún versículo. Quien los dice son documentos que no están escritos dentro de la palabra de Dios. Y por eso es que nosotros, los cristianos, los que adoramos a Dios en espíritu y en verdad y creemos en su palabra, creemos solamente en lo que los apóstoles dejaron escritos. No podemos nosotros creer un comentario fuera de lo que no dice la Biblia. Entonces, amigos y hermanos, ¿de dónde viene la adoración supuesta al Santísimo? Porque el pueblo de Israel estaba acostumbrado a adorar en el arca. Fíjese que el arca ahorita no está ni en Israel. Dicen que la tienen escondida, pero ¿dónde muestra la historia o dónde muestra las noticias que hoy están adorando al arca? No, porque Jesús está en nuestro corazón. Gálatas 4 al 6 dice, cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. ¿Dónde habita Jesús hoy? En el corazón del hombre y mujer que haga la oración de creer que Jesucristo es el Señor, es el Hijo de Dios. Cuando usted dice, Señor Jesús, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, tú eres la palabra eterna de Dios, tú eres el pan vivo bajado del cielo, te acepto como mi Señor y Salvador, desde ese momento viene el Espíritu de Jesús a su corazón. El Señor se hace presente en su corazón. Eso del tabernáculo del Antiguo Testamento era para mostrar que nosotros ahora somos el tabernáculo donde habita el arca, nuestro corazón.
Eso era la explicación, pero no es para que el hombre esté buscando cosas o objetos para pedirle a Dios. No, eso no lo quiere Dios ni lo quiso Dios. Bien, ya culminamos con este tema donde dijo Jesús que estaba Dios. Vuelvo y les resumo. Juan capítulo 4, el Señor le dijo a la samaritana: ya no es necesario adorar a Dios en Jerusalén, porque Dios es espíritu y los que adoran a Dios deben adorarlo en espíritu y en verdad. Luego el Señor Jesús habló sobre el pan, que Él hizo una multiplicación de los panes y peces, y luego les dijo que Él era el pan vivo bajado del cielo, que el que coma ese pan, o sea, ¿cuál? A Jesús, la palabra, el que coma ese pan vive para siempre. Luego viene la cena del Señor. El Señor Jesús llegó y dijo: cuánto he deseado tomar esta cena con ustedes, pero la volveré a tomar cuando venga en el reino de mi Padre. El Señor le dijo a los discípulos: hagan esto del partimiento del pan en memoria de mí. Y dijo: este pan es mi cuerpo, o sea, aliméntense de la palabra. Pero Jesús no dijo: adoren el pan. Jesús no dijo: pidan al pan, sino dijo: crean en la palabra. Y luego termina el apóstol Pablo diciendo en Hechos 17:24: Dios no habita en cosas hechas por manos de hombre, ni es servido por los hombres. Lamentablemente eso es lo que se muestra, lo que muestran, creyendo que así es Dios, y no es así. El Señor, ¿dónde está presente el Señor Jesucristo? ¿Dónde dijo Él? Mateo 18, versículos 19 y 20, donde hay 2 o 3, ahí me hago presente. Presencia de Jesús a través del nombre. Cuando invocamos el nombre de Jesús, ahí Él está presente. En el templo está presente si yo invoco el nombre de Jesús. En su casa de oración está presente si se reúnen 2 y está el nombre de Jesús. En cualquier lugar donde se predique a Jesucristo y hayan 2 o 3, ahí Él está presente. Y dice la Biblia que por creer en Jesucristo, por aceptarlo, por decir Jesucristo es el Hijo de Dios, viene el Espíritu Santo al corazón. Gálatas 4, 4 y 6, el Espíritu del Hijo viene al corazón del hombre. Nosotros somos el tabernáculo donde habita la presencia de Dios. Y claro, yo no me voy a adorar yo mismo. Nosotros adoramos a Dios en espíritu y en verdad, y Él está conmigo todos los días, porque yo soy, como dice la Biblia, soy templo del Espíritu de Dios. Eso dijo el Señor Jesucristo, pero el Señor nunca dijo: póstrense ante cualquier figura o imagen. Ni siquiera el Señor dijo: póstrense ante la Biblia. Yo no me voy a postrar ante la Biblia, no. Yo debo obedecer lo que dice la Biblia, pero no postrarme ante la Biblia. Amén. Todos tus sueños, si luchas los podrás todos.